Hola cabros, ¿cómo les va? Les habla su amigo Crash Willy y en esta ocasión vamos a hablar de Spider-Man a través del multiverso. Y en esa secuela seguiremos las aventuras de Miles con sus amigos, los cuales siguen siendo Spider-Man en sus universos hasta que nuevamente se empiezan a unir de manera inesperada. Y es porque se trata de una nueva amenaza que no solamente pone en peligro sus mundos, sino que pone a todo el multiverso de Spider-Man en peligro. Por lo que le tocará a Miles Morales y a Gwen Stacy meterse en el multiverso y reunir un gran grupo de Spider-Mans para acabar con esta amenaza. Y al mismo tiempo, Miles Morales deberá preguntarse qué es lo que significa ser un héroe. ¿Dónde habrán quedado todas esas personas que decían que No Way Home era la mejor película de Spider-Man? Esta saga animada con 2 películas le patea el trasero 1000 veces, con buenas películas que son muy inteligentes y más creativas con la idea del universo de Spider-Man. Y les voy a dar un consejo de corazón: no se les ocurra ver esta película en la noche, ya que mi mayor error fue haberla terminado y quedar súper nervioso, tenso, dudoso y expectante por lo que podría llegar a ser esa tercera parte. Aunque sí quiero aclarar que personalmente esta no se me hace la mejor película de personaje y tampoco creo que supera la película original. Pero al mismo tiempo, esa película que no logra esos objetivos para mí, bien y podría ser una de las mejores películas del año, una de las mejores del personaje y claro que es una digna secuela para la película original que ya era muy difícil de superar. Porque la película original no solamente es una celebración al personaje y a todo el multiverso de Spider-Man, es también una oportunidad para mostrar la cara oculta de este y contarnos de que ser Spider-Man no es algo que todo el mundo puede soportar. Nos muestra qué es lo que hace al Hombre Araña ser el Hombre Araña y lo difícil que es llevar la tarea de conllevar esa responsabilidad. Pero mientras te sepas levantar ante cualquier situación, independiente de cuán difícil sea, todos podemos ser el Hombre Araña. Con una película súper divertida, muy emocional, pero al mismo tiempo muy inteligente y muy diferente dentro de las películas del arácnido. Y a través del Spider-Verse trata de ser una secuela que sigue una ruta más o menos parecida. Sigue siendo esa celebración al personaje, mostrando sus fortalezas, los defectos y todo el lore que tiene el personaje con todos estos años de películas, series, juegos o cómics, pero jamás llegan a idealizarlo. Siguen tratándolos como personajes reales y muestra la difícil tarea que lleva a ser Spider-Man, solo que ahora enfocados más en crecer, en madurar y saber conllevar toda responsabilidad. Yo sé que esto último se repite mucho y que sí, es una de las frases más famosas del personaje, pero también es cierto que pocas veces tratan de llevar esto como se debe, ya que gran parte del interés está enfocado en la acción o ahora último en mostrar fanservice. Pero aquí me tomaron por sorpresa viendo lo serio, lo complejo y lo impredecible que todo esto puede ser. Toda esta movida de los multiversos es algo que ya nos manejamos en su mayoría, pero a través del Spider-Verse lo agarra y le da el trato más diferente y complejo que hemos visto en el cine. Probablemente los cómics sea un poco más complejo y sean mucho más grandes que en esta versión, pero es que después de mi experiencia con No Way Home, para mí es fácil esperar a que todo esto sea solo un movimiento de marketing para mostrar fanservice a los fans, mostrar la infancia de todo el mundo, poner cosas reconocibles en pantalla de la forma más fácil posible y desechar la historia con la excusa de que pues, esto es solamente para los fans. Eso sin tomar en cuenta que el concepto de por sí es muy complicado para una audiencia que no está tan acostumbrada a cosas exageradas como estas. Pero estos malditos tienen la pija tan grande que no se restringen ante ninguna posibilidad ni ante ningún tipo de audiencia en específico. Uno pensaría que con tantos multiversos allá afuera serían todos básicamente lo mismo y que para esa secuela sería muy fácil tratar de copiar lo mismo que se hizo antes pero muchísimo más grande. Pero esta secuela evita a toda costa en seguir los pasos de la primera película y nos ofrece la versión más grande y más diferente de todos los multiversos que hayamos visto en el cine. Te juro que no se parece a nada, es tan ambicioso y tan exagerado que incluso deja al multiverso del UCM como si fuera un trabajo en grupos de niños de la escuela. A través del Spider-Verse es capaz de mostrar este mundo amplio con un nivel de detalle tan grande y tan ambicioso de una forma entendible, coherente y sin reservarse lo complicado que puede llegar a ser. No es un espectáculo de colores y cosas estúpidas solamente para que el niño se entretenga por un rato y luego después se le va a olvidar. Y afortunadamente no fue otra historia con un multiverso repleto de referencias con una historia vacía. Esta saga de Spider-Man sí confía en su audiencia y le importa
trata contar una historia de forma inteligente basando toda su experiencia en personajes con complejos sobre el destino, la amistad y el costo de ser un héroe. Vieras que me gustó mucho de que a Gwen Stacy ahora sí le den un personaje propio, ya que este usualmente era puesta en cualquier película por ser Gwen Stacy, por su reputación en los cómics y en los fans, pero rara vez tenía un personaje en alguna parte. Y aquí su complicada historia con su Peter Parker o la historia complicada con su papá tiene mucho más cuerpo y desarrollo que lo que se planteó en la película anterior. Y me gusta mucho el trato que ella tiene con Miles porque básicamente los dos buscan el mismo sueño. Ambos están creciendo y buscan algo de la vida, pero el portar la máscara lo hace 10,000 veces más difícil que el promedio. Puedes ser Spider-Man todo lo que quieras, pero eso sigue sin darte la posibilidad de ser un superhombre o una supermujer y poder lograr todo en el mundo. Y ese es el tema que comparten cada uno de estos Spider-Mans. Yo esperaría que si van a hacer fanservice tomen como referencia a estas dos películas, porque hay tantas versiones de Spider-Man como te puedas imaginar, pero ninguno de ellos se roba la atención. Claro que van a haber momentos que nos van a hacer suspirar y apuntar como nerd y pensar en todas las posibilidades, pero el enfoque principal nunca se pierde, y el hecho de que tantos personajes sean puestos aquí es para demostrar el dilema más grande de ser Spider-Man. Todo el mundo sabe que en cualquier película, serie, cómic o videojuego, Spider-Man se vuelve Spider-Man cuando el tío Ben se muere, y con él nace esta clásica frase de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso incluye las versiones heroicas del personaje, así como los que se volvieron villanos. Aunque sí quiero adelantarme a decir que esta secuela puede que deje perdidos a mucha gente al estar asumiendo que ya te conoces varias historias de los personajes. Pero aún así, todo este tema de los eventos canónicos y que cada Spider-Man, por más diferente que sea, siempre comparte los mismos eventos, me pareció interesante, ya que con este llevan el tema de la responsabilidad y la madurez a un punto que personalmente nunca me ha tocado vivir con Spider-Man. Cosas acerca del destino, que algunas cosas van a pasar y que no todos podemos arreglar todo, y que aún estando con los nuestros no sepas quién eres. A comparación de la película anterior que te decía que todo el mundo puede ser Spider-Man, aquí nos centramos en ver quién es Miles Morales y qué es lo que lo diferencia a él de sus distintas versiones. Meter a sus padres en la historia, sobre todo a la mamá, le dieron más humanidad a este viaje de héroe a Miles. Cómo incrementa su seguridad de no saber qué es lo que quiere, porque quiere lograr cosas en la vida, pero no sabe cómo hacerlo sin tener que fallarle a alguien o sin que alguien le diga qué es lo que tiene que hacer. Nuevamente, es la forma menos sexy de retratar la vida de ser Spider-Man y resultó en un estudio de personajes fascinante. Es lo que admiro de este equipo al hacer películas, que son capaces de agarrar cualquier personaje y sentirlo cercano a nosotros porque muestran los defectos a los que se están enfrentando. Sería muy fácil hacer la misma cosa donde retratamos a Spider-Man, donde todos son chistes y felicidad y es la vida ideal. Pero aquí toman la ruta más difícil, pero también la más humana posible con Spider-Man. Y gracias al desarrollo completo de estos personajes que antes no interesaban, es que el conflicto y las emociones se sienten más fuertes. Pero claro, no me vayan a malinterpretar y creer que esto es un evento totalmente serio y sobrecomplicado, ya que por más que esta secuela decida orientarse más a la seriedad y a la emotividad, nunca va a perder el tiempo para poder meter los chistes más ingeniosos que hayas escuchado. Toda mi sala se reía con esta película y tenemos de todo, humor meta, de golpe, negro, físico, lo que tú quieras. Y hablando de humor físico, la animación está mejor que nunca. Sigue utilizando este juego de tener miles de animaciones puestas en una sola, pero ahora lo llevan al máximo. Se mueve, se estira, se dobla y de hecho muchas cosas importantes de la película se pueden predecir o deducir por la teoría del color o por el tipo de animación. Nunca se queda quieta, siempre está experimentando con los personajes, con el fondo, con el color, pero nunca es para presumir algo estético como un simple video de TikTok. Está siempre al servicio de la historia, y si quedaste fascinado con la primera película, ahora último con El Gato con Botas 2, con esto se te va a caer la boca. Y la música, vieran que cada vez la voy apreciando más con tanta variación de canciones orientadas al trap y al hip hop, y una banda sonora electrónica de ciencia ficción que tanto te inspira así como te asusta. Y hablando de asustar, el villano. La Mancha ya era uno de mis favoritos en la lista de villanos de Spider-Man, y esto para mí fue una mejora de algo que ya de por sí era bueno y muy icónico. Espero que para esta tercera parte lo sepan aprovechar, porque aquí todo quedó perfectamente bien construido, solamente nos hace falta verlo en acción. Y claro que sí, si estabas aquí por las referencias, aquí tenemos de sobra. Y es que sigo sorprendido por lo que acaban de hacer, no pensé que iban a ser capaces de meter a
todas las versiones del personaje. Por eso digo que no sé cómo lo va a hacer el UCM, porque no es como ese multiverso que solamente incluye a los personajes que ya viste en las anteriores películas. Aquí meten a todas las versiones de todos los medios, incluyendo memes, y ya para este punto cualquier crossover que soñábamos de niño, bien y es posible hacerlo en la realidad con este multiverso. Es que estos tipos son unos genios, o sea, con la primera película reinventaron la forma de hacer el cine de superhéroes con un multiverso inteligente, y para esta secuela lo volvieron a hacer, reinventaron la forma de hacer un multiverso, y ya para este momento es el estándar más alto que hemos visto en el cine de superhéroes. ¡Qué bella secuela que nos tocó! Superó todas mis expectativas y entiendo por qué mucha gente la adora e incluso la llegan a poner por encima de la película anterior. Pero para mí, ¿qué es lo que pone a esta secuela por debajo de la película original? La historia y la narrativa. Una cosa que yo admiro de la película original es su capacidad de contar una historia tan complicada y con tantas ideas sobre el viaje entre universos, y lo simplifican hasta el punto donde es fácil de entender y no pierde el punto principal por estar gastando tiempo en explicar la anomalía o en introducir personajes de sobra. Por eso es que a la primera película le es más fácil contar su historia, desarrollar a los personajes, darse a entender sin sentirse inflada o desenfocada. Pero a través del Spider-Verse le toma mucho tiempo en establecer las cosas por tomar una ruta demasiado ambiciosa. A mí me llamó la atención de que la película necesitase de dos introducciones para comenzar, una para Gwen y la otra para Miles. Y entiendo, yo estoy a favor de que quieran darle más cuerpo a Gwen Stacy, que no se quede simplemente como la compañera que se hace famosa simplemente por su reputación en los cómics. El problema es que esta maniobra le cuesta como 30 minutos a la película solo para introducirlas, y después de eso es cuando recién se empieza a definir la trama en cuestión. Cuando vamos a la mitad de la película, seguimos sin entender qué está pasando, y algunas explicaciones a las preguntas que tenemos llegan cuando la película está a punto de acabarse. Y resulta ser una explicación muy apresurada, llena de diálogos de exposición, y que en muchas ocasiones los que conocen más a fondo al personaje pueden entenderlo un poquito mejor. Se toma mucho tiempo para casi todo, en introducir una trama o algún personaje o algún villano, y la historia se ve obligada a detenerse por grandes trozos de tiempo. Y es por el problema que siempre tienen las películas de Spider-Man. Tiene demasiado, tiene muchos más personajes de los que le conviene tener, y la mayoría de estos terminamos quedando con una idea vaga de lo que son. Por ejemplo, La Mancha, el villano en cuestión, logra definir su motivación y objetivos muy claro para cuando vamos por la mitad de la película. Pero desgraciadamente, para la mitad de la película este se ve totalmente olvidado, porque ahora tenemos que introducir el universo de los Spider-Man y a nuestros nuevos compañeros, quienes también van a ser dejados de lado en algún momento, porque ahora hay que introducir a Miguel O'Hara y toda su historia, además de plantearlo como un villano entre comillas para Miles. Pero también está la historia de Miles, quien no puede decirle a sus padres que es Spider-Man, además del nuevo secretito que oculta. Aparte de tener la historia de Gwen Stacy, quien tiene problemas con su papá al no gustarle esta la idea de que ella sea Spider-Man. Simplemente es demasiado. Y sí, yo sé que muchos me van a decir es que falta una segunda parte, pero esto no se llama A Través del Spider-Verse parte 1. Y en todo caso, si esto presume ser la parte 1 de cualquier cosa, aún así esta primer parte no debe depender de esa segunda parte para existir. Sí le agradezco que no fuese del todo esa primera parte, que nada más establece las cosas para que en la segunda parte todo se vea apresurado tratando de arreglar el desorden. Pero sí llega a estar más o menos cerca de eso al estar tratando de contar una historia más grande que la vida misma, para que cuando lleguemos al final este termine concluyendo a medias. Y es que la excesiva ambición de esta película le trae muchos beneficios, pero al mismo tiempo se la come por querer meter más y más cosas, por hacer más denso el evento o para meter más referencias al universo de Spider-Man, teniendo que llevar a que la historia se detenga por muchos trozos de tiempo porque se les ocurrió meter algún nuevo villano, algún nuevo personaje que casualmente tiene su historia que contar. Y varios personajes que estuvieron presentes en el pasado, como Peter Parker o los otros Spider-Man de la primera película, quedan reducidos a escenas casi que parecen cameos extendidos. Y debido a eso es que se ven obligados a dar discursos muy largos con mucha exposición, y las peleas las aceleran mucho para ver si logran amarrar todo y complacer a todo el mundo. Ojo, no digo que la historia sea mala, lo que estoy diciendo es que cada vez que esta historia avanza se va sintiendo más desenfocada. Y en gran parte es porque está más cargada de cosas que se pudieron omitir, ya que termina sintiéndose un poco más complicada en su desarrollo y emocionalmente se siente mucho más agotadora. Ahora bien, por el momento todo va teniendo sentido y espero de corazón que sean capaces de resolver todo esto en esa tercera parte. Pero
Pero sí me molestó a ratos de que dependiera tanto de esa tercera parte para darle forma a todo, cuando fácilmente pudieron hacerlo en esta película con muchas menos cosas. Y que solo unas poquitas cosas las dejaran con un final abierto, como bien lo hicieron películas como Kill Bill o como lo hicieron las últimas dos películas de Avengers. Repito, la historia no es mala y la película tampoco. Sé que quieren llevar todo más lejos y se puede notar porque la ambición de estos tipos se nota que es alta, pero solamente les hace falta que sea más controlada. Porque me dolería en el alma que con estas dos películas excelentes todo se arruine por seguir metiendo más cosas innecesarias cuando demostraron ser más efectivos siguiendo una ruta más enfocada y de igual manera emocional. Pero bueno, resumiendo, Spider-Man a través del Spider-Verse es una secuela que siento yo que ninguno de nosotros se merece. Y es que estoy sorprendido, o sea, esta película logró casi todo, o sea, logró estar muy cerca de la película original y sí, tiene ese problema de ser muy enredada y desenfocada y cada vez se pone más inflada. No voy a negar de que eso sí me estorbó un poco en disfrutar la película, pero todo el resto de lo bueno que acabo de mencionar, pues definitivamente que es por méritos propios. Tiene una animación tremenda, de las mejores que he visto. La banda sonora me sigue pareciendo genial. Las canciones puestas no se siente como una estrategia de marketing. Los personajes siguen creciendo. Miles Morales me cae cada vez mejor. Gwen Stacy ahora es un personaje por sí solo y las actuaciones son increíbles. No me pregunten sobre el doblaje. Ustedes saben que a mí me gusta ver las películas en su idioma original. Yo no me estreso por tonteras. Pero independiente de eso, como película de Spider-Man es una muy ambiciosa. No se conforma con hacer lo mismo que la anterior. Aquí se rompieron el cráneo haciendo algo diferente. Siguen celebrando lo que es Spider-Man, lo que significa llevar la máscara y todo el asunto, pero al mismo tiempo lo rebajan a nuestro nivel, lo hace sentir más humano, y es por eso que me encantan mucho estas películas, porque nos hacen sentir al personaje del Hombre Araña mucho más humano que cualquier otra película. Obviamente tiene la acción y las referencias que todo el mundo venimos a ver, y la acción sobre todo, la escena esa que se muestra en todos los trailers es increíble, pero la sustancia, todo esto de revolucionar la forma de hacer los multiversos es algo que, repito, no tengo idea cómo lo van a hacer el resto de multiversos. Es muy grande, muy ambicioso y al mismo tiempo muy exagerado, pero al mismo tiempo tiene mucho sentido. No, es que esta película es increíble. Si sigo hablando puede que se me salga un spoiler. Tienen que ir a verla si aún no la han visto. Qué buena secuela que nos tocó. Creo que es una de las mejores películas del año y sí, es definitivamente una de las mejores del personaje. Mi calificación final para Spider-Man a través del Spider-Verse es un 8.8 de 10. Pero bueno, nada más que decir, espero que les haya gustado. Si te gustó, dale un dedito positivo. Si no te gustó, dale un dedito abajo sin insultar. Coméntame, ¿qué te pareció personalmente esta secuela de Spider-Man y si crees que es mejor que la anterior? Y si te gustó mucho, suscríbete al canal para poder tener más videos así. Los links a las redes sociales están aquí abajo en la descripción. Pero bueno, nada más que decir, yo soy Crash Willy y les digo hasta pronto, nos vemos, chao.